Este es Ozempic, una droga aprobada por la FDA para el manejo de la diabetes tipo 2 en diciembre del 2017, hasta tiene su propia canción. Pero no fue sino hasta el 2023 que su popularidad estalló gracias a las redes sociales, y no precisamente como una droga para tratar la diabetes. Varios influenciadores la están utilizando con el objetivo de perder peso. Ozempic. Verás, este medicamento ha demostrado ser efectivo para controlar el azúcar en la sangre, pero también hay pacientes que refieren perder peso utilizándolo. Algunas personas han alcanzado una reducción del 14% de su peso inyectándose este medicamento. ¿Es el Ozempic una maravilla de la medicina moderna que nos ayudará a abordar la pérdida de peso de otra manera? ¿O las personas que la utilizan sin tener diabetes están poniendo su vida en riesgo gracias a otro trend en TikTok? Quédate hasta el final para descubrirlo todo al respecto. La primera parte de este documental es extremadamente científica. Nuestro objetivo es lograr que comprendas bien este tema y sabemos que eres capaz de entender. Haz tu mejor esfuerzo por comprender y déjanos saber si lo lograste en la sección de comentarios. Intenta no saltarte esta parte del documental. El Ozempic es el nombre comercial de un medicamento cuyo principio activo es la semaglutida. La semaglutida es un medicamento que mejora la eficiencia de las incretinas al potenciar la función de los receptores de GLP-1 en el páncreas, intestino, pulmones, hígado, corazón, vasos sanguíneos, linfocitos y sistema nervioso. Expliquemos en palabras sencillas lo que significa este trabalenguas. El GLP-1 es una hormona cuya función principal es estimular la liberación de insulina cuando comemos y nuestros niveles de glucosa suben mucho. Otro de sus papeles es disminuir la liberación de glucagón. A las hormonas que estimulan la liberación de insulina y disminuyen la liberación de glucagón se les conoce como incretinas. Para lograr esto, el GLP-1 tiene que viajar hasta sus receptores y al unirse a los receptores del páncreas, libera insulina y reduce la liberación de glucagón. El glucagón es una hormona con efecto contrario a la insulina. Hablemos sobre esto con calma. La insulina es una hormona que normalmente se libera al comer. Nuestros niveles de glucosa en sangre aumentan por los carbohidratos que comemos, entonces la insulina tiene que disminuir los niveles de glucosa en nuestra sangre haciendo que el músculo y otros tejidos la utilicen como energía. Y llevar el exceso de glucosa a que se convierta en grasa como reserva de energía en nuestro tejido adiposo. Por otro lado, el glucagón se libera cuando pasamos mucho tiempo en ayuno, hacemos grandes jornadas de ejercicio, y por lo tanto nuestros niveles de glucosa en sangre están bajitos. Por esto, el rol del glucagón es hacer que aumenten los niveles de glucosa en nuestra sangre, haciendo que la grasa en nuestro tejido adiposo se convierta en glucosa y utilizando nuestras reservas de glucógeno en el músculo y el hígado. Por lo tanto, puede decirse que estas hormonas se regulan entre sí. Cuando baja mucho la glucosa por los efectos de la insulina se libera glucagón, y cuando sube mucho la glucosa por los efectos del glucagón se libera insulina. Felicitaciones, terminaste tu primera clase de fisiología básica. Ahora sí podemos hablar sobre la semaglutida, en otras palabras, el Ozempic. El Ozempic funciona en las personas con diabetes tipo 2 porque el páncreas de estas personas está enfermo y no logra producir suficiente insulina cuando comen. Por este motivo su glucosa en la sangre siempre está elevada y necesitan medicamentos parecidos a la insulina o que estimulen la liberación de insulina para llevar la glucosa a sus niveles normales. Al inyectarse semaglutida, un medicamento que actúa sobre los receptores de GLP-1, ocurre lo mismo que ocurriría si estuviera actuando el GLP-1 en el páncreas. Se potencia la liberación de insulina y baja la liberación de glucagón. Esto es todo, para este sencillo motivo se creó el Ozempic. Pero ¿recuerdas cuando mencionamos al inicio que hay receptores de GLP-1 en muchos órganos del cuerpo? A estos otros receptores es a los que se les debe la increíble disminución de peso en diferentes personas. En el cerebro, la semaglutida se une a sus receptores enviando señales para suprimir el apetito. Esto hace que las personas se sientan más llenas después de comer, lo que hace que sientan menos ganas de comer y consecuentemente coman menos. La semaglutida es un agonista del receptor GLP-1 de acción prolongada, lo que significa que se une a estos receptores durante un periodo de tiempo más prolongado que el GLP-1 natural. Esto da como resultado una sensación de saciedad más prolongada. En el estómago, la semaglutida reduce la velocidad a la que los alimentos pasan del estómago al intestino delgado. Esto se conoce como vaciamiento gástrico y es un factor importante para determinar qué tan rápido volvemos a sentir hambre después de comer. Al ralentizar el vaciado gástrico,
La semaglutida le da al cuerpo más tiempo para absorber los nutrientes de los alimentos, lo que puede ayudar a reducir el hambre. En el páncreas, la semaglutida aumenta la secreción de insulina. La insulina hace que los niveles de azúcar en sangre se mantengan estables. Esto ayuda a prevenir los picos y caídas de azúcar que provocan hambre y antojos. Además, reduce la secreción de glucagón del páncreas. Por los motivos anteriores y por los resultados que ha logrado el semaglutida en reducción del peso, los laboratorios crearon versiones de este medicamento enfocado exclusivamente en perder peso, una de ellas siendo Wegovy. Este medicamento es exactamente el mismo que el Ozempic, simplemente le cambian el nombre para poder vender con una indicación diferente a la diabetes, la obesidad. La fiebre por el Ozempic, el Wegovy y todos los otros agonistas de GLP-1 es real. Millones de personas lo están utilizando, incluso Elon Musk publicó recientemente sobre este y cómo logró rebajar 14 kilogramos utilizándolos. Pero estos medicamentos no vienen sin riesgos. Y definitivamente no se pueden utilizar sin antes ser evaluados junto con tu médico, analizando cuidadosamente tu condición de salud y las contraindicaciones que puedan existir. Si ingresas a la página web oficial de Ozempic, ellos mismos enlistan sus posibles efectos adversos, entre ellos el cáncer de tiroides, pancreatitis, cambios en la visión, hipoglucemia, enfermedad renal y reacciones alérgicas, entre otros. Esto no quiere decir que todo el que utilice Ozempic va a presentar esto, quiere decir que es posible presentarlo al inyectarse Ozempic o los otros medicamentos agonistas de los receptores de GLP-1. Seguramente cada vez más se formularán estos medicamentos para perder peso, pero revisa siempre si puedes usarlos con tu endocrinólogo de confianza. Incluso si un médico general u otro tipo de médico te los formula, debes siempre consultar con un especialista en específico, el endocrinólogo. Este es el médico especializado en comprender las hormonas de tu cuerpo y los órganos que las producen. La reciente demanda aumentada de medicamentos agonistas de los receptores GLP-1 ha hecho que los laboratorios no den abasto y las farmacias ahora ven una gran escasez de estos productos. Muchas personas incluso están viajando a Latinoamérica y otros países en donde la moda de estos medicamentos no es tan evidente todavía para conseguirlos más económicos y sin prescripción. Lo anterior está haciendo que haya desabastecimiento de estos también en Latinoamérica. Esto quiere decir que los pacientes que verdaderamente necesitan de estos medicamentos, es decir, los pacientes con diabetes, no tienen dónde comprarlos y se quedan sin tratamiento. Es muy importante que comprendas que no hay mejor forma de perder de peso y definitivamente no hay forma más segura que hacerlo naturalmente. Y esto es llevando una buena dieta, con buenos hábitos de vida y haciendo ejercicio. Asegúrate de revisar nuestro documental sobre la dieta perfecta y los videos que hemos subido sobre el ayuno intermitente. Comparte este video con tus contactos por WhatsApp, Instagram o tu aplicación de mensajes favorita. Recuerda dar un like, suscribirte y compartir este video si aprendiste algo nuevo. Si quieres apoyarnos, compra uno de nuestros productos, hacemos un gran esfuerzo para que cada uno de nuestros productos representen el mensaje de nuestros videos. Viste bien y comparte un mensaje poderoso al mismo tiempo. Puedes donar utilizando el botón de agradecimiento o patrocinando nuestro canal con una donación automática mensual. Aunque el agradecimiento te lo damos a ti por haber visto nuestro documental hasta el final. En Tubi Digital contamos con una gran biblioteca de documentales como este, a continuación verás dos que son de tu interés. Nos vemos en el próximo, un abrazo.